Buenos días. Espero que hayan descansado y que ya estén listos para empezar. Les pido, por favor, hermanos, que me acompañen a orar a nuestro Dios para empezar esta quinta sesión. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Hoy es un día especial. Es el día que tú quisiste, Señor, que tu pueblo se reuniera para adorarte, glorificarte a ti. Un día apartado para ti, Señor. Y te damos gracias porque nosotros podemos tener el privilegio de reunirnos y de adorarte a ti como un solo cuerpo. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tenemos un sitio, un lugar donde reunirnos. Y gracias, Señor, porque sabemos que también tú has prometido tu presencia en este lugar, Señor. Gracias te damos por eso. A ti venimos a glorificarte y honrarte, Señor, y pedir tu ayuda. Es lo que queremos hacer, Señor, reconociendo nuestras debilidades. Señor, ayúdanos en esta clase, Señor, que sea de bendición, que esta clase esté basada en tu palabra, mi Dios, porque es tu palabra la que tiene el poder de santificar y de salvar. Estamos en tus manos, Señor. Yo estoy en tus manos. Tu gracia sea conmigo, Señor. Y también te pido tu gracia para con mis hermanos. Oramos en los méritos de Cristo. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos una vez más. El día de ayer estuvimos viendo en líneas generales dos cosas. Los distintivos de qué es ser reformado. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda los distintivos de ser reformado? Vimos dos. Las 5 solas y las 5 doctrinas de la gracia o las doctrinas de la gracia. Muy bien. Y estamos viendo los distintivos bautistas, ¿ok? Entre eso era, ¿verdad?, el bautismo, habían varias cosas, las ordenanzas, todo lo que tenía que ver con eclesiología, por decirlo así, ¿no? Entonces, la confesión de fe, que es importante, ¿verdad? De hecho, nos detuvimos bastante allí. Y hoy, mis hermanos, vamos a seguir hablando, ¿usted sabe de qué? De eclesiología. De eclesiología. Y hoy vamos a ver también un tema que es importante, hermanos. Este tema se le llama, en teología, el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo de la adoración. Hermanos, la adoración es importante. La adoración es importante, hermanos. La adoración no es algo secundario. Es fundamental para la vida cristiana. Y debe ser regulada esa adoración como Dios quiere que se regule. Y esas regulaciones Dios nos las puso en su palabra. O sea, nosotros, como yo decía ayer en algún momento, nuestra adoración tiene que ser teocéntrica. El centro de toda nuestra adoración tiene que ser Dios, no el hombre. Hay iglesias que hacen sus cultos de adoración al gusto del cliente, y entonces ellos empiezan a hacer encuestas, ¿no? Bueno, a ver, como tenemos más jóvenes, entonces a los jóvenes les gusta el rock. Bueno, nuestra adoración va a ser basada en rock, ¿no? Y como queremos unas butacas, pero que sean reclinables, ¿no? Para dormir más cómodo en la hora de la predicación. Y así sucesivamente, hermanos, ellos empiezan a adaptar el servicio de adoración a lo que quieren las personas, como si fuese un restaurante que usted va y usted pide, por favor, me da una orden de chilaquiles, ¿no? No, hermano, el Señor, la adoración del Señor no se debe hacer al gusto del cliente, sino al gusto del único Dios verdadero. Él mismo estableció los principios de cómo debe ser adorado dentro del culto de adoración. Yo estoy diciendo que nosotros vamos a aprender hoy lo que es el principio regulativo de la adoración. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a hacer una definición de lo que es el principio regulativo de la adoración. Bueno, el principio regulativo de la adoración sostiene que la adoración pública
en el momento del culto de adoración, a eso nos referimos, la adoración pública, solo deben incluirse aquellos elementos que están explícitamente ordenados en la palabra del Señor. Yo lo voy a repetir porque esto es importante. La adoración pública, en la adoración pública, solo deben incluirse aquellos elementos que están explícitamente ordenados en la palabra del Señor. Eso es lo que enseña el culto de adoración. Tenemos fundamentos bíblicos para eso. Por ejemplo, si nosotros leemos Levítico capítulo 10, versículo 1, el Señor, antes de que sucediera esto, Él le dice a los levitas cómo debía ser la adoración para Él, cómo debía ser el sacrificio para Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que sucede aquí? Alguien está haciendo algo como Él no lo ordenó. Miren, vamos a leer, ahí está muy claro el texto. Son los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron, escuche esto, hermano, escuche esto, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca mandó. ¿Ven? Él no dijo que se tenía que hacer de esa forma. No sabemos qué fue ese fuego extraño, la Biblia no lo dice, pero lo que sí deja muy claro la Escritura es que Él nunca mandó que ese fuego, ese incienso se quemara de esa manera. ¿Y qué pasó con ellos? Que Él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, ¿qué nos está enseñando este texto? Este texto nos está enseñando que cuando nosotros nos acercamos en la adoración a Dios no es cualquier cosa. Cuando nosotros adoramos al Señor, no como Él lo regula en su palabra, por la gracia del Señor nos manda fuego a consumir. Pero esa es una adoración que a Él no le agrada, porque Él estableció en su palabra cómo debe ser adorado. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, vemos otro principio que de hecho es el mismo principio. Dice, cuidarás de hacer, fíjense el mandato del Señor, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos, ni de ello quitarás nada. O sea, lo que yo te mandé que tienes que hacer, eso es lo que tienes que hacer. No te pongas creativo, es lo que está diciendo el Señor. No te pongas creativo, lo que yo te mando, eso es. Dios, hermanos, estableció cómo nosotros debemos adorarle a Él mismo. Y eso es muy importante. Así que ese principio regulativo asegura que la adoración esté libre de innovaciones. No, pero es que miren, ya los tiempos han cambiado y nosotros necesitamos actualizarnos y ser más. No. Innovaciones humanas que puedan desviar la atención de la gloria de Dios y ponerla ¿en dónde? En el hombre. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La adoración debe centrarse en lo que Dios ha ordenado. Ahora, tenemos por un lado el principio regulativo de la adoración y tenemos su contraparte, que es el principio normativo. El principio normativo sostiene lo contrario a lo que enseña el principio regulativo de la adoración. El principio normativo dice que cualquier cosa que no esté prohibida en las Escrituras puede incluirse en la adoración. Hermanos, esto es peligrosísimo, porque usted sabe la cantidad de cosas que se pueden incluir que la Biblia no prohíbe. Entonces aquí por eso tenemos panderos y danzarines, ¿verdad? Y tenemos cualquier tipo de cosas porque la Biblia no lo prohíbe. Pero no es que lo prohíba. Ahorita acabamos de ver en Deuteronomio, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, ¿ven? Ese es el mandato. No añadirás a ellos ni a ellos quitarás. Es eso. Lo que yo te mandé, no le agregues, no le quites. Es eso. Así es que yo quiero que me adoren.
Ahora entonces vayamos un poquito más a la práctica. Entonces, ¿qué elementos de la adoración se deben incluir que están claramente en las Escrituras plasmados dentro del culto de adoración? Hermano, esto es una aclaración importante. Estamos hablando del culto de adoración cuando la iglesia se reúne a adorar a Dios. En el culto que va a empezar a las 12, ¿verdad? A las 12 va a empezar el culto de adoración. Inicia con una oración, ahí empieza el culto de adoración. Ahí estamos refiriéndonos a ese tiempo. A ese tiempo. Entonces, según el principio regulativo, solo se deben incluir los elementos de adoración que están prescritos claramente en la Biblia. Y estos elementos son fundamentales y deben ser alterados, no deben ser alterados ni añadidos, ninguno, sin una clara instrucción bíblica. ¿Y por dónde usted cree que vamos a empezar? ¿Cuál será el primer elemento? ¿La qué? La música. No, bueno, sí es uno de los elementos, pero no es el primero, no es el principal. ¿Cuál es? La palabra, la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo principal. Ayer justamente hablamos de eso. La palabra de Dios en una iglesia bautista reformada es la parte central. Sí, los cantos son importantes, las oraciones por supuesto que son importantes, pero la palabra de Dios es lo principal, mis hermanos. La proclamación y la enseñanza de las Escrituras es el centro de la adoración pública. Por eso, mis hermanos, cuando usted llega a una iglesia cristiana, y sobre todo una iglesia bautista reformada, ¿qué es lo que va a estar en el centro? El púlpito, porque desde este púlpito es donde se predica la palabra del Señor. Y siempre está en un lugar alto. ¿Ven? ¿Por qué es eso? Aún estos elementos se usan para darle el énfasis a la palabra del Señor. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4:2. Le dice Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y recuerden que Timoteo era pastor. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Timoteo, la palabra del Señor es lo más importante. Predica la palabra a tiempo, afuera de tiempo. Redarguye con la palabra, reprende con la palabra, exhorta con la palabra, con toda paciencia y doctrina. ¿Ven? Lo fundamental, hermano. Hay muchas personas que le tienen miedo a esa palabra doctrina. Porque la doctrina, como decíamos ayer, ¿verdad? Creen que separa o que la letra mata, pero no es así, hermano. Nosotros necesitamos instruir nuestra mente con la palabra del Señor, con las enseñanzas. Eso es lo que significa doctrina, con las enseñanzas de la palabra del Señor, para que nuestra mente ahora, eso se pueda ser digerido y nosotros podamos aplicar esa doctrina. Si nosotros no entendemos la doctrina, entonces nosotros no vamos a poder aplicar esa doctrina, esa enseñanza. Y Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios por la que viene la fe. Cuando nosotros oímos, nuestros oídos espirituales, vamos a decirlo así, Dios los destapa para que nosotros podamos entender la palabra del Señor y poner nuestra fe en esa palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es muy importante. Por eso, hermanos, la predicación expositiva es la predicación donde se explica la palabra. Y yo sé que esto no es un curso de hermenéutica, pero un predicador lo que tiene que buscar en el texto es ¿qué quiso decir el autor? ¿A quién? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿A quién? ¿A nosotros? No, primeramente no. ¿Quién le quiso decir a los Gálatas? ¿Qué le quiso decir a los romanos? ¿Qué les quiso decir a todos ellos, hermanos, a los efesios? Y después de que yo vea eso, mira, esta fue la intención de Pablo, por eso le escribió esto. Entonces ahí yo extraigo algunos principios que son enseñanzas, otra vez, que deben ser obedecidas por todos en cualquier tiempo, en cualquier cultura, deben ser obedecidas, y de esos principios yo extraigo aplicaciones prácticas para nosotros. Eso es una predicación expositiva. No es primeramente qué dice para nosotros, no, es qué le dijo a ellos.
para poder interpretar eso y después poderlo aplicar bien en nuestra vida, porque si no, hermano, vamos a empezar a aplicar la Escritura como bien nos parece, y eso no está bien. La palabra de Dios es poderosa, de hecho, perdónenme porque me equivoqué, es todopoderosa, todopoderosa para salvar y todopoderosa para santificar a su iglesia. Así que eso es la centralidad. Un culto de adoración debe incluir la predicación de la palabra del Señor. Y eso debe ser lo central en un culto de adoración. Como dijo mi hermano, que también es importante, o no recuerdo quién fue que dijo, pero alguien dijo la oración. Sí, dentro del culto de adoración se debe incluir oración, porque eso nosotros lo vemos en las Escrituras. La oración debe ocupar un lugar prominente también en la adoración pública, tanto de intercesión como de adoración. Eso es importante. Miren lo que le dice Pablo una vez más a Timoteo. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, dice él. ¿Quiénes son todos los hombres? Bueno, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Hermanos, nosotros como iglesia debemos, como misión y futura iglesia, debemos rogar al Señor por las personas que están en eminencia, por el presidente. Sea que a usted le guste o que no le guste, usted sabe que Él está allí porque Dios lo puso. Yo no voy a hablar aquí de partidos políticos, ni que si Él es bueno o es malo, hermano. Él está allí porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Esa es su voluntad soberana, igual que en Venezuela. Igual que en Venezuela. Entonces, aquí no estamos nosotros debatiendo partidos políticos, no. Lo que nos dice la Escritura es que sea el que esté allí, nosotros tenemos que orar por él. Tenemos que orar por él. Y tenemos que orar por él para un beneficio para nosotros, dice Pablo, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oremos por ellos, hermanos. Oremos para que siga habiendo libertad de expresión en cuanto al Evangelio, que nosotros podamos predicar el Evangelio. Sabía que hay hermanos en Corea del Norte, en China, en Nigeria, que no pueden expresar el Evangelio, no pueden predicar el Evangelio de una forma libre. ¿Usted sabía eso? Y ellos lo predican. Muchas veces esas restricciones hacen que la iglesia sea más fiel. Y nosotros que tenemos la comodidad, no lo hacemos. Pero debemos orar, mis hermanos, por las personas que están en autoridad. Hechos 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ese es el texto que vamos a estar predicando hoy, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo lo voy a spoilear un poquito, pero estamos hablando de una iglesia que tenía por lo menos 3.120 personas. 3.120 personas y ellos oraban juntos al Señor. Entonces, ahí vemos que la oración, hermanos, es parte fundamental de la adoración a nuestro Dios. La predicación de la palabra y la oración. Estas son las dos piernas del creyente. Las dos piernas. Tú no debes orar más que lo que lees y estudias la palabra, y no debes estudiar más que lo que oras. Son dos piernas, dos partes importantes allí. El Señor dijo que los verdaderos adoradores le adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Ahí están las dos cosas. El espíritu es cuando yo rindo, cuando yo dependo de Él y yo oro, y Señor, gracias. Pero esa oración debe estar acompañada con la verdad, porque si no yo voy a estar orando, yo declaro ahora. Ya va, la palabra de Dios me dice que yo no debo hacer eso. Dice, aquellos que dicen, yo voy, ese es Santiago 4, aquellos que dicen, yo voy y haré aquellos negocios y invertiré. Ya va, pero tú no sabes qué va a ser tu día el día de mañana. En vez de estar diciendo eso, declarando que yo voy a hacer negocios,
Di, si el Señor quiere, yo haré y haré aquellos negocios. Si el Señor quiere, eso es someterse a la voluntad de Dios, no estar declarando porque yo no tengo ningún poder. La palabra tiene poder, sí, la palabra de Dios, no tu palabra. La palabra de Dios es la que tiene el poder. Entonces, palabra del Señor, la predicación y la oración. La lectura de las Escrituras, hermanos, eso también es un elemento fundamental. Y yo sé que aquí lo hacen. Están no solamente la predicación, ¿verdad? Sino que durante el culto se lee un salmo, se lee un versículo. Eso es importante. La lectura por sí sola, hermano, es algo beneficioso para nuestras vidas. Hay personas que no tienen un predicador que les esté explicando la palabra del Señor y que están nada más leyendo la palabra del Señor y ellos son convencidos del pecado con una lectura. Así que la lectura es muy importante. Dice primera de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Mi hermano, yo sé que estamos hablando de la oración pública, pero también es algo personal. Tú tienes que ocuparte en la lectura. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo no puedo contra este pecado, Señor? Y caigo. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Profundiza en la palabra del Señor. Miren lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahí está. Había una persona que explicaba esa lectura. Así que la lectura también es fundamental dentro del culto de adoración. Los sacramentos, mis hermanos, o las ordenanzas, como también se le llama. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que el Señor mandó? Bautismo y la cena del Señor. Muy bien. Con respeto, hermano, es una broma nada más, pero me dijo una vez un hermano, la Santa Cena es una pintura. La Santa Cena es una pintura que hizo Leonardo da Vinci. La cena del Señor es el sacramento que nosotros hacemos. Así se le llama en la Escritura. No está mal, hermano, solamente es forma de broma. Pero mejor sería cena del Señor. Entonces, vemos el bautismo, que ayer hablamos un poco acerca de eso, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ahí está la fórmula trinitaria, en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Plural. Ahí está. Un Dios trino. Ahí está. Y vemos en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que el bautismo era parte fundamental. Acuérdense lo que vimos ayer, era identificarse con Cristo. Eso es el bautismo. Es decir, yo ahora estoy unido a Cristo, ahora yo soy seguidor de ese Cristo. Y entonces eso es lo que hacemos aquí. En el bautismo sucede algo precioso, hermanos, porque toda la iglesia está viendo públicamente lo que ya sucedió en el corazón de esa persona que se está bautizando. Ya hubo una regeneración, un bautismo, nació de nuevo. Eso es lo que estamos viendo y todos estamos siendo testigos de eso. Por eso se hace de manera pública en la iglesia. Y en segundo lugar, la cena del Señor. La cena del Señor es precioso, hermanos, porque la cena del Señor muestra de manera dramática el Evangelio. ¿Qué es lo que representa? Escuchen, representa, no que se convierte, como decíamos nosotros ayer, representa, simboliza el pan, el cuerpo del Señor, que fue molido por nuestros pecados. ¿Ven? Cuando nosotros masticamos ese pan, estamos simbolizando, representando eso. Y la sangre del pacto, del nuevo pacto, que fue derramada en la cruz para el perdón de pecados. Hermano, cuando nosotros participemos de la cena del Señor, que si Dios quiere pronto lo podrán empezar a hacer, ustedes tienen que tener en mente eso, que hay comunión los unos con los otros.
Eso es lo que estamos viendo nosotros en la cena del Señor. Y bíblicamente está en 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así que estas dos ordenanzas, hermanos, son de fundamental importancia en nuestro culto de adoración. ¿Cuándo se hacen? La Escritura nos dice. Ayer hablamos de eso, ¿verdad? Puede ser una vez al mes, puede ser cada 15 días, puede ser semanal, puede ser trimestral, algunas iglesias hasta anual, nada más la hacen. Yo creo que debería ser más seguido, pero eso, mis hermanos. Igualmente los bautismos, bueno, ayer vimos acerca de eso. Ahora sí, lo que comentó mi hermano, los cantos. La Escritura habla de 3 expresiones, por decirlo así: cánticos espirituales, himnos y salmos. Hermanos, estas 3 expresiones son sinónimas, no son 3 cosas distintas. Porque los cánticos son espirituales o empiezan a ser espirituales cuando tienen la palabra del Señor. ¿Ven? Que son los salmos. En los salmos, hermanos, es el libro que más muestra cómo es Dios, sus atributos, la eternidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la santidad de Dios, es en los salmos. Por eso, cuando dice con salmos, canten con salmos, es que nuestros cantos deben estar impregnados de doctrina, de quién es Dios. Nosotros, cuando nos reunimos, predicamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios. Y hermano, todo es la palabra de Dios. Todo. Por eso es la centralidad. Pero los cantos deben estar impregnados de la palabra de Dios. Mire lo que dice Colosenses 3:16. Yo platicaba ayer de este texto con un hermano. Y dice, que la palabra de Cristo, escuche esto, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y mira una forma de ser enseñados y de ser exhortados: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que cuando una persona viene a nuestra iglesia y escucha la letra que estamos cantando, y esa letra está basada en la Escritura, no solamente basada en la Escritura, sino doctrinalmente correcta, porque usted puede basar una letra en la Escritura y distorsionar lo que la Escritura está diciendo. Así que tiene que estar no solamente basada en la Escritura, sino doctrinalmente correcta. Y cuando esa persona escucha, esa persona está siendo exhortada por la palabra del Señor, cantada. Decía un hombre que los cantos tienen la habilidad de que trabajan con el intelecto y con las emociones al mismo tiempo. Y eso es poderoso, hermanos. Nosotros como bautistas reformados no suprimimos las emociones. Hay un extremismo en cuanto a esto. No puedes levantar las manos. No puedes cerrar los ojos. No puedes. No, la Escritura no prohíbe nada de eso. No prohíbe nada de eso. Hay libertad para hacer eso. Nosotros usamos nuestras emociones. Pero si esas emociones se ponen por encima de la palabra del Señor, eso sí es pecaminoso. Porque las emociones, entonces aquí es cuando en todo el mundo y se convierte en un desorden, vamos a danzar todos y eso no, porque Dios es un Dios de orden y Él dice que lo debemos adorar con orden. Nosotros cuando cantamos al Señor, hermanos, tenemos que usar nuestra mente, nuestro intelecto. Si eso de cerrar los ojos y levantar la mano te lleva a perderte y no utilizar tu mente pensando, meditando en lo que está diciendo la letra, entonces ya el beneficio del canto se perdió. El canto es para que tú veas la letra, medites en la letra y digas, wow, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, porque tú eres majestuoso, porque tú eres ese glorioso intercambio. Por ejemplo, hay una canción preciosa que se llama así.
Tú diste tu vida a mi favor. Y eso es lo que enseña primero los Corintios 14:5. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nuestro entendimiento es importante cuando nosotros cantamos a nuestro Dios. Y también entienda algo, mi hermano. Cuando usted quiera cantar usted solo, cante en su casa solo. El tiempo de adoración comunitaria es toda la iglesia cantando a una sola voz como un solo cuerpo a nuestro Dios. Este no es el tiempo para que usted ore solo. Este no es el tiempo para que usted cante solo. Este es un tiempo para cantar todos juntos en adoración a nuestro Dios. Así que si usted cierra sus ojos porque usted quiere desligarse del resto, eso no es lo que usted tiene que hacer aquí. Eso hágalo en su casa. Pero aquí no es para desligarse, aquí es para unirse. Al contrario, para unirse en adoración. Y el principio que regula la música lo encontramos en 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Si algo me lleva al desorden, eso no es la voluntad de Dios en el culto de adoración. No es, hermanos. Yo no me voy a meter a qué tipo de música, y si se puede usar batería. No, eso cada iglesia lo decidirá en su momento. Pero mis hermanos, estos son los principios que regulan. Pero la música es parte importante también del culto de adoración. Otra cosa que muchas veces no nos gusta, las ofrendas. Las ofrendas son parte del culto de adoración. Y no voy a spoilear porque si no ya que voy a predicar, ¿verdad? Ahora. Es decir, ya lo dijiste. Pero las ofrendas son parte importante, hermano. Las ofrendas es una muestra de gratitud hacia Dios porque entendemos que de Él pertenece todo lo que yo tengo. Todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Y de lo mucho que Él nos ha dado, entonces yo le doy a Él. Primero a los Corintios 16, miren lo que dice. Y esto es importante, hermano. Escuchen este texto. 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Muchas veces nosotros llegamos aquí y bueno, hermano, vamos a orar por las ofrendas. No sé si aquí se recoge, por lo que veo no, porque tienen allá la persona va y la deposita cuando quiere, ¿verdad? Ok, igual hacemos en nuestra iglesia. No hay un tiempo donde se recogen las ofrendas, pero hermano, si oramos y hay un tiempo de orar por la ofrenda, imagínense que en ese momento que usted diga, ay, ¿cuánto le? Bueno, tengo aquí 2 moneditas y eso es lo que le va a dar al Señor. Pero lo que dice Pablo aquí es, esto debe ser algo que se hace con anticipación cuando usted esté en la semana en su casa. De lo que usted haya prosperado, usted va a agarrar y va a decir, bueno, esto es, hermano, yo no le voy a decir cantidad, nosotros no creemos que sea el 10%, no creemos en el 10%, eso fue una ley para Israel en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento lo que nosotros vemos es ofrenda, de lo que Dios ponga en tu corazón, y lo importante es no con tristeza, dice Pablo, ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Es la actitud del corazón con lo que tú estás dando. Si tú vas a dar lo que sea y te duele, hermano, mejor no lo des. Mejor examina tu corazón, predícate el evangelio, porque Dios entregó todo lo más preciado, que era su único hijo, y tú no puedes entregar eso. Y yo no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de lo que enseña la Biblia acerca de eso. Entonces, eso es parte importante, mis hermanos, del culto de adoración. Estos 6 elementos son los 6 elementos que vemos claramente en la palabra del Señor que debe tener todo culto de adoración, hermanos. Todo culto de adoración, 6 elementos. ¿Cuáles son? La palabra del Señor, la palabra predicada, expositiva, la oración, la lectura de las Escrituras, los sacramentos, incluyendo cena del Señor y bautismo, los cánticos y en último lugar las ofrendas. Hermanos, de ahí en fuera nosotros no debemos inventar. No debemos inventar no, pero es que mire, ¿qué te parece si hacemos una coreografía aquí?
No, no. Eso lo hacemos para atraer a las personas. Pero hermanos, no hay nada que atraiga más que una palabra bien predicada. Y va a atraer a las personas que quieren escuchar la palabra del Señor. Aquellos jóvenes que solamente vienen porque es que las dinámicas son tan bonitas. No vienen con la motivación correcta, no vienen a escuchar la palabra del Señor. Y así con los grandes también. Si usted viene es porque no, es por la palabra del Señor, por las oraciones, por los cantos. Así que nosotros, hermanos, debemos evaluar las prácticas que estamos teniendo actualmente en nuestros cultos de adoración. Eso es algo importante, a la luz de este principio regulativo de la oración. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con las innovaciones. Nosotros no estamos llamados a ser originales, hermanos. No estamos llamados a ser originales. Nosotros estamos llamados a replicar lo mismo que enseña este libro, no a ser originales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En segundo lugar, mis hermanos, estamos viendo, ¿verdad? Ahorita los distintivos bautistas. Bueno, esto es parte del distintivo bautista. En segundo lugar, en este quinto punto, una vez más la palabra de Dios como máxima autoridad. La predicación se basa en la autoridad de la palabra de Dios, que es considerada la guía definitiva para nuestra vida. No voy a abundar mucho, hermanos, porque esto ya lo vimos la semana pasada. Pero miren lo que dice, ayer, la semana pasada. Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que esto resalta, mis hermanos, una vez más, la predicación, que es un medio a través del cual el creyente recibe instrucción, corrección y dirección de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es la que da el crecimiento. Yo hace un tiempo hablaba con una persona, con un hermano, y él me decía, como algo bueno, ¿no? Él me decía, hermano, mira, nuestra iglesia tiene 15 años, pero yo nada más tengo 5 miembros. O sea, él lo decía como algo bueno y a mí me causó ruido, porque algo no está pasando bien. Algo no está haciendo ese hermano bien, porque cuando tú predicas la palabra del Señor, eso naturalmente empieza a dar un crecimiento, que es verdad, ese crecimiento no siempre se ve en número, pero sí se ve siempre en calidad de cristianos. Ese cristiano que antes luchaba con un pecado, ahora por el poder de la palabra del Señor, ese cristiano ahora va a esforzarse por batallar en contra de ese pecado. Ese cristiano que tenía un carácter débil, y esto yo lo hago a propósito porque aquellos que dicen, es que yo tengo un carácter fuerte y por eso soy así. No, usted tiene un carácter débil porque no tiene dominio propio. Aquellos cristianos que tienen un carácter débil empiezan a fortalecer ese carácter y a someterlo a las escrituras. Y entonces esa persona que siempre andaba gruñona, ahora, mira, el hermano ahora hasta sonríe, ¿no? Eso lo hace la palabra del Señor, da el crecimiento. Por eso Juan, el Señor Jesucristo, en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Dónde es la verdad? Tu palabra es verdad. Tu palabra, es la palabra la que santifica. La palabra es la que santifica. Y hermanos, dentro de la predicación expositiva, siempre hay lugar para el evangelio. Porque es el evangelio, ¿verdad? Muchas personas, yo le he preguntado, ¿qué es el evangelio? La palabra de Dios, sí. Es verdad, aquí está el evangelio, está en la palabra del Señor. Pero el evangelio es la obra de Cristo que está dentro de la palabra del Señor. La obra de Cristo. Así que Dios en su sabiduría, dice 1 Corintios 1:21, destinó que fuese a través de la locura, de la necedad de la predicación, que las personas fuesen salvos. Es lo que dice 1 Corintios 1:21. Es locura. ¿Por qué es locura? ¿Cómo es posible que sea a través de un hombre crucificado en una cruz? Y recuerden lo que era la cruz en ese momento. Era la peor de las muertes para los peores criminales, que nosotros somos salvos. Eso es locura. Pero dice el 1:18, pero para nosotros los salvos es poder de Dios.
Es locura para el mundo. A veces tú le predicas el evangelio, ¿cómo que? No, pero cuando una persona va a ser salva y escucha el evangelio, ese evangelio es poder de Dios para salvación. Así que el evangelio debe estar allí dentro de la predicación también. Ahora, hermanos, hay otros distintivos que también consideramos que son importantes y que yo no quiero dejar de mencionar. Y esto es un tema muy importante, que es la observancia del día del Señor. Hermanos, muchos cristianos, lamentablemente, si tú le dices, si tú mientes, ¿qué es eso? Pecado. Si tú robas, si tú asesinas, si tú blasfemas, pero si tú no te congregas el domingo, no, ahí no. Ese es un pecado permisible. No, hermanos, es uno de los 10 mandamientos. No hay 9 mandamientos como también algunos cristianos creen. Hay 10 mandamientos. El 5.º mandamiento es el mandamiento del día del Señor. El día del Señor. Miren lo que dice Éxodo 28. Y a mí me gusta mucho cómo empieza este mandato. Dice, acuérdate. O sea, tenlo en tu memoria siempre este día, acuérdate. Cuando te vayas a agarrar un compromiso, acuérdate del día del Señor. Cuando vayas buscando trabajo porque no tienes empleo, acuérdate que el domingo para el cristiano, en este caso, ¿verdad? Cuando se dio los 10 mandamientos, era el sábado y después cambió a domingo porque domingo fue el día de resurrección. Fue el día que Cristo liberó a su pueblo de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado. Por eso nos congregamos el día del domingo. No porque Constantino dijo eso, no. Nosotros nos congregamos los domingos porque en la iglesia de Hechos se congregaban los días domingos. El primer día de la semana, decía Pablo ahorita, recojan las ofrendas. El primer día de la semana. Era el primer día de la semana que los hermanos se reunían. Así que acuérdate, dice el mandato, del día de reposo. Para nosotros sería del día del Señor. ¿Para qué? Para santificarlo. Hermano, la palabra santo es la palabra separado. Lo que está diciendo allí, santificarlo, es sepáralo. Sepáralo, y de hecho después lo explica, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día de reposo para Jehová tu Dios es. Yo no sé si este texto, está claro eso ahí, pero somos tan fáciles, hermano. Ay, es que mira la uña, No, hermano, yo no puedo ir. Hermano Guillermo, mire, de verdad, o sea, un dolor en la uña tremendo. O nos vamos de viaje. Hermano, yo no estoy diciendo que irse de viaje está mal, pero sí quiero aclararle algo. Usted puede viajar de lunes a sábado. Planifique su viaje así. O, si no, porque tiene que irse por un viaje laboral, donde usted vaya, ¿verdad? Y usted sabe, bueno, es que tengo que ir a Guanajuato. Bueno, Iglesia Bautista Reformada en Guanajuato. Ahí yo el domingo voy a congregarme en esa iglesia, prestado. Y después, cuando ya vuelvo otra vez a Durango, me congrego en mi iglesia. Pero hermano, acuérdate, no es que si estás trabajando en otro país, se te permite. No, es pecado no congregarse en el día del Señor. Es pecado no apartar el día del Señor para santificarlo. Y hermano, otra cosa, es el día, no el mediodía. Es el día, o sea, cuando usted salga de aquí, ojalá pudiésemos pasar todo este día juntos, ¿verdad? Y reunidos, eso sería lo mejor. Pero cuando usted salga de aquí, entienda que es el día del Señor. Su mente no debe estar pensando en el trabajo de mañana. Eso es para mañana. Cada día trae su propio afán. Piense en el día del Señor. Medite en la predicación que escuchó, en la enseñanza que escuchó. Ore al Señor. Ponga ahí unos himnos, unos cantos y glorifique al Señor, porque este es el día del Señor. Vayan y coman juntos. Yo no sé si aquí tienen esa costumbre, pero eso es muy importante. Vayan, hermano, mira, ven, yo te invito a mi casa.
Imagínense todos aquí invitándose, hermanos. Eso es precioso. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Así que eso es importante. Miren este texto precioso que está en Isaías, hermano. Dice Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia. ¡Wow! Llamaras ese día delicia, hermano. Mi familia y yo, cuando oramos el sábado, nosotros siempre decimos: Señor, te damos gracias porque mañana es nuestro día favorito de la semana. Es una delicia estar con nuestros hermanos. Y por cierto, la palabra acuérdate, que ya vimos, tiene que ver con que tú también prepares para ese día. O sea, el sábado en la noche, hermano, no te pongas a ver Netflix hasta las 3 de la mañana, porque después vas a estar aquí recordando Netflix ahí dormido, no escuchando la palabra del Señor. El sábado, desde el sábado, la preparación, ese acuérdate, empieza desde el sábado. Entonces eso es importante. Y lo llamarás delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Es precioso ese texto, precioso, hermano. Es un día para deleitarnos en el Señor, para que nuestra mente esté llena del Señor en todo lo que nosotros hacemos. Pero otra distintivo, hermanos, como Iglesia Bautista Reformada, que es muy importante, es el evangelismo. Es el evangelismo, hermano. Una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia que no entiende cuál es su misión. Porque nuestra misión, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Y después dice, enseñándoles todo lo que yo os enseñé. Eso es hacer un discípulo. Pero el discípulo empieza cuando escucha el evangelio. El discipulado empieza con el evangelismo. Y hermanos, yo sé que es importante que todos como iglesia salgamos a lo mejor a un zócalo, a una plaza, a un parque, y nosotros estemos allí todos predicando el evangelio. Pero la mejor forma de hacer evangelismo, ¿usted sabe cuál es? En su trabajo, en la universidad, con sus familiares no creyentes. Esa es la mejor forma. Cuando cada quien está haciendo eso por su cuenta, hermano, créanme, en 3 meses, 5 meses, aquí ya no va a poder entrar más nadie. Van a tener que buscarse ya una bodega de 1000 metros cuadrados. De verdad, hermanos. Y no es por el crecimiento. Yo no, hermanos, de verdad. Pero cuando el evangelio empieza a ser predicado, ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, las personas empiezan a creer. Las personas necesitan el evangelio, pero ellos no lo saben. Ellos necesitan el evangelio. Ellos están caminando hacia el infierno. Necesitan el evangelio. Y nosotros como iglesia, como misión, necesitamos entender eso. Y sería bueno, hermano, no sé si lo has hecho, pero que se dieran algunos talleres de cómo yo predico el evangelio, porque muchas veces no estamos capacitados, no sabemos qué vamos a decir. Es como ir a la guerra con una navaja, ¿verdad? Pero si yo te equipo y te doy armamento para que tú vayas a la guerra, entonces tú vas a ir a lo mejor un poquito más confiado, ¿no? Con confianza. Entonces, a lo mejor eso es importante, que se den unos talleres de, mira, la forma de predicar el evangelio bíblicamente es esa. Y si no, escuche, hermano, mientras que eso llega, ¿verdad? Porque sabemos que hay ya mi hermano tiene una agenda, pero mientras eso llega, ponga en YouTube, en vez de estar viendo videos de cualquier otra cosa, ponga en YouTube Aguas Vivientes o Living Waters en español. Son unos hermanos que le van a enseñar cómo predicar el evangelio en las calles, así persona a persona. Entonces, eso es importante, mis hermanos. Ahora, llegamos al punto importante de todo esto. Ayer, justamente al finalizar, yo decía, hermanos, ¿de qué me sirve a mí que yo conozca todo esto si no lo pongo en práctica? No me sirve de nada. Y yo quiero hablar, mis hermanos, de lo que todo esto debe impactar en nuestras vidas cristianas. Todo esto que hemos recibido, toda enseñanza, todo
todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros leemos, cualquier libro, si solamente lo lees y escuchas para inflar tu mente con más doctrina, con más enseñanza y para estar debatiendo con otros, diciendo nada más, mira, yo soy el que tiene la razón y tú no, eso no glorifica al Señor, eso no sirve de nada. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia está siendo enseñada con su palabra, con el poder de su palabra, y la iglesia no solamente escucha la palabra, sino que aplica la palabra? Entonces, dentro de la iglesia, ¿sabe qué va a pasar? Los hermanos van a ser, por ejemplo, obedientes a sus pastores. Van a ser obedientes a sus pastores. Eso es un mandato de la Escritura. Ahora, esto no implica que el pastor sea más que el resto. Hermanos, el pastor o los pastores, la única autoridad que ellos tienen es la autoridad que le da la palabra del Señor. En el momento que un pastor hace algo que va en contra de esto, pierde toda autoridad. Yo no me debo someter a ese hombre. Pero en el momento que el pastor te dice, la Escritura dice esto, y yo te aconsejo esto porque la Escritura dice esto, entonces tú tienes que someterte. Y en realidad, ¿quién te está sometiendo? A Dios. Y el instrumento que Dios escogió para hacerte esa exhortación fue tu pastor. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Saben por qué? Porque esto es provechoso para ustedes, dice la Escritura. Fíjense un pastor donde nadie se someta a él, un pastor que está visitando a los hermanos, está pendiente, ¿cómo estás, hermano? ¿Puedo ayudarte en algo? Y te da un consejo. Ese pastor, en un sentido, porque somos seres humanos, se va a desanimar. A mí me ha pasado, hermano. Me siento mal porque yo sé que este hermano lo que necesita hacer es esto, porque el Señor lo dice y no lo hace, y después vienen consecuencias. Entonces, es beneficioso, mis hermanos, cuando nosotros nos sometemos voluntariamente, obedecemos a nuestros pastores voluntariamente, y debemos hacerlo con alegría, dice el texto, no quejándonos, porque eso es beneficioso para nosotros. Cuando un pastor da la voluntad de Dios y tú te sometes, eso es beneficioso para ti, para mí. Porque nosotros como pastores, bueno, yo no soy pastor, soy delegado, no oficial, pero yo aún tengo que ser pastoreado, yo soy oveja también. Mis hermanos, el sustento económico también es algo importante, y me refiero no solamente del pastor, porque es bíblico que el pastor sea sustentado por la iglesia si el pastor lo necesita. Pero yo me refiero al sustento económico no solamente de los pastores, sino también como misión, como iglesia, cuando ya sean iglesia. Hermanos, la iglesia es del Señor, ¿verdad? Amén. La iglesia es del Señor. Pero Dios usa los medios. Dios usa la misma iglesia. Dios usa tu ofrenda para que el reino de Dios siga siendo expandido. Por eso son necesarias las ofrendas. No para que el pastor se enriquezca. No para eso, ¿verdad? Porque en estas iglesias el que se enriquece es el pastor. El resto de los hermanos no. Pero los recursos que se dan aquí, las ofrendas que se dan, son para que el reino se siga expandiendo. ¿Cómo? Aquí hay que pagar una renta, por ejemplo. Y si no se paga la renta, este lugar se lo van a quitar, ¿verdad? Y ya no van a tener un lugar donde reunirse. Y el evangelio no va a estar siendo predicado aquí. Y las personas que vienen por primera vez no van a poder llegar. Y el evangelio de Dios no va a ser expandido. ¿Ven? Eso es importante. Eso es importante. Se necesita comprar café, se necesita comprar, ustedes saben mejor que yo los gastos que acarrea una iglesia. Y el Señor destinó que fuese de las mismas ovejas, ¿verdad? Que salga la lana. Es una ilustración que se puede aplicar en México muy bien. En Venezuela, si tú dices lana, no van a entender que es dinero. Pero aquí sí, que salga la lana para que todo esto se lleve a cabo. Tenemos que entender algo, hermano. ¿De quién
pertenece todo lo que tú tienes. ¿A quién le pertenece? A Dios. Y David entendía eso. Mira lo que dice David en Primera de Crónicas 29. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David lo sabía. David lo sabía, mi hermano. Mi hermano, pero también una iglesia bautista reformada se ve en que las familias dentro de la iglesia están siendo expuestas por la palabra del Señor y están cambiando según lo que exige la palabra del Señor, están obedeciendo la palabra del Señor. Así que la vida familiar dentro de la iglesia, las familias que llevan padres e hijos, también son una evidencia de la iglesia bautista reformada. No solamente se vive en la teoría, hermanos, es la práctica lo importante. Es la práctica lo importante. O sea que un esposo que viene aquí y escucha una predicación de Efesios capítulo 5, de Colosenses capítulo 3, ¿verdad? De Primera de Pedro capítulo 3, ese esposo antes era bien áspero con su esposa, y escuchen Primera de Pedro 3 que dice, maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Ah, ya yo entendí. Mi mente fue instruida, pero yo tengo que esforzarme por aplicar eso. Una esposa que viene a la iglesia entiende que en cuanto a roles, el rol de ella no es ser la autoridad en el hogar, sino someterse a la autoridad de su esposo, porque así Dios lo dijo. No eres menor por eso. La Trinidad, vemos al Hijo y al Espíritu sometiéndose al Padre, y el Hijo y el Espíritu no son menores que el Padre. Son roles distintos. Lo mismo pasa en el matrimonio. Dice Pedro que ustedes son coherederas de la gracia, hermanas. El que ustedes se sometan a sus esposos no la hace una menos persona. Al contrario, le hace mejores personas porque están viviendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero también, mis hermanos, nosotros como padres somos los encargados de la instrucción bíblica a nuestros hijos. Si Dios permite, y aquí más adelante empieza un estudio para niños, hermanos, la responsabilidad no es de la iglesia la instrucción de los niños, es la responsabilidad del padre. Esto solamente va a ser una ayuda, pero es tu responsabilidad como padre estar instruyendo a tus hijos. ¿Cómo? A través de enseñanzas en la familia, en el culto familiar. Todos los días reúnanse, aparten 10, 15 minutos para explicar un poquito del texto o un devocional. Canten al Señor juntos, hermano. Esto va a ser muy beneficioso para la familia. Los niños van a crecer felices. Y ellos mismos te van a buscar, papá, ya llegó el tiempo del culto familiar, porque ellos quieren cantar. Esfuércense, hermanos. Es su responsabilidad. Y eso no es solamente de ese tiempo, sino eso debe ser en todos lados. Eso es lo que nos dice Deuteronomio. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en todos lados. Tú estás en un supermercado y tú le dices, mira, ¿quién creó esto? Dios lo creó. Y ya le estás hablando del Señor a tus hijos. La cuestión es que tú tengas eso, que seas intencional con eso. Ah, yo quería ir a comer pizza, papá. Vamos, sí, planificamos. Y resulta que la pizzería está cerrada. Ese es el momento para que tú le hables a tu hijo de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nosotros hicimos este plan y esta es tu pizza favorita, pero Dios no quiso. Y Dios es soberano, Él está al control de todas las cosas. Y vas a enseñar a tu hijo a entender la soberanía del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos. Así que, mis hermanos, una iglesia bautista reformada es aquella que es instruida en la teoría, pero que vive esa teoría en la práctica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Invitaciones a comer después de...? No, mentira. Hermanos, muchas gracias y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a tener un break, ¿no? Tengo entendido para eso.
Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza que nos estás dando de tu palabra, Señor. Porque a su vez, cuando yo estoy enseñando estas cosas, yo mismo estoy siendo enseñado por ti, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes, Padre Santo, a hacer una iglesia que te glorifique a ti, poniendo la palabra de Dios en su debido lugar, Señor, en el lugar central, y que esta palabra, Señor, impregne nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros caminos, nuestras palabras, Señor, y que nosotros seamos afectados de tal forma que nosotros vivamos ahora esa palabra, Señor. Así que en tus manos estamos, mi Dios. Obra, Señor, en esta misión, y que mis hermanos empiecen a vivir conforme a tu voluntad, y que los que están allá afuera vean la forma en que viven nuestros hermanos y glorifiquen a Dios. Padre, gracias en los méritos de Cristo. Amén.